Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Evite los medicamentos y la cirugía para problemas de próstata con semillas de lino. 25 de junio de 2018. Por Sayerji. Millones de hombres se enfrentan a problemas de próstata, con tratamiento con medicamentos y cirugía que a menudo empeora sus problemas. Un nuevo estudio revela que simplemente comer linaza puede ser la mejor manera de mejorar sus síntomas y recuperar el control de su salud. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food, titulado Eficacia y seguridad de un extracto de linaza en el manejo sintomático de la hiperplasia prostática benigna, un estudio piloto paralelo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, revela que los hombres que consumió un extracto de semilla de linaza para la próstata inflamada, es decir, hiperplasia prostática benigna, se observó una mejoría significativa. Según el estudio, la guía de la American Urology Association, AUA, 2010, define la hiperplasia prostática benigna, HPB, como la proliferación de los músculos lisos y las células epiteliales dentro de la zona de transición prostática. Los síntomas típicos incluyen frecuencia urinaria, urgencia, nocturia, frecuencia anormal de micción nocturna, disminución y fuerza intermitente de la corriente, sensación de vaciado incompleto de la vejiga. La BPH es una de las afecciones de salud más extendidas que enfrentan los hombres en la actualidad, con una incidencia que llega a casi el 50% de la población masculina en la octava década de sus vidas. Además, países como China e India ahora están experimentando un aumento exponencial en los diagnósticos de BPH a medida que adoptan cada vez más la dieta, el estilo de vida y el sistema médico occidentales. Los enfoques actuales incluyen productos farmacéuticos pesados de efectos secundarios como los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-A redutasa, así como los procedimientos quirúrgicos estándar de oro, como la resección transuretral de próstata, TUP, que producen de manera constante deterioros relacionados con la cirugía. Síndrome nombrado después de estos efectos secundarios, a saber, el síndrome de resección transuretral de la próstata, TUP. El costo humano tanto en términos financieros como existenciales es inmenso. Esta es la razón por la cual el interés por alternativas seguras, naturales, asequibles y efectivas está creciendo, y por qué los investigadores se sintieron obligados a probar la hipótesis de que comer linaza podría proporcionar un enfoque alternativo ideal. En el estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, 3 grupos de hombres, de entre 45 y 75 años, con BPH recién diagnosticada y un índice de síntomas de la Asociación Urológica de Estados Unidos, AUASI, de 13, recibieron un placebo, o una dosis baja o alta de un extracto de linaza rico en linaza. Más específicamente, el tratamiento del estudio consistió en 500 o 1000 miligramos de extracto que contiene 100 miligramos, dosis baja activa del grupo, DA, N igual 26, o 200 miligramos, dosis alta activa del grupo, TA, N igual 26, de secoisolarifiresinolol diglucósido, SDG, respectivamente. El grupo placebo, P, N igual 28, recibió cápsulas de maltodextrina coincidentes. 60 sujetos, DA, N igual 19, TA, N igual 20, y P, N igual 21, completaron el estudio según los requisitos del protocolo. Se evaluó el cambio en el puntaje OASI dentro de un periodo de 8 semanas, desde el inicio hasta el final del tratamiento. Los resultados prometedores se informaron de la siguiente manera. En este estudio, la suplementación con el extracto de linaza brindó mayor alivio que el placebo en los síntomas obstructivos de la BPH, como la sensación de vaciamiento vesical incompleto, parándose y comenzando al orinar, flujo urinario débil y esfuerzo al orinar. Y altas dosis del extracto de linaza proporcionaron mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de estos síntomas obstructivos en la semana 8 en comparación con el valor inicial. En contraste con esto, el grupo placebo no mostró una mejoría estadísticamente significativa con respecto a estos síntomas obstructivos. El grupo de tratamiento no vio ningún signo de aumento de los efectos secundarios en relación con el grupo placebo, lo que indica que tan sorprendentemente seguro es la linaza frente al tratamiento convencional. Además, debido a que el grupo placebo también observó una mejoría significativa, es posible que el fuerte efecto placebo haya eclipsado el poder real de la intervención. Esperamos que en el futuro un estudio financiado por la industria no farmacéutica compare la linaza con la intervención farmacéutica y quirúrgica para evaluar su verdadero poder. Otra observación importante es que los grupos de linaza vieron un aumento en la testosterona libre, así como una disminución en el metabolito de testosterona DHT, que se sabe que contribuye al crecimiento de la próstata tanto benigno como maligno. El grupo placebo,
Por otro lado, observó un aumento en la testosterona y la DHT. Esto también significa que los hombres que envejecen, cuyos niveles de testosterona a menudo se desploman en relación con sus niveles de estrógeno, pueden experimentar beneficios hormonales adicionales al comer linaza que podría contribuir a su estado general de bienestar. Observaciones finales. Este estudio es muy prometedor por varias razones. Primero, la linaza es un alimento seguro, probado en el tiempo y altamente nutritivo que ha sido investigado para una amplia gama de beneficios para la salud. Puede haber más de 70 beneficios de salud que GreenMedInfo ha identificado aquí, base de datos de investigación de linaza. Cualquier cosa que pueda usarse como alimento nutritivo y al mismo tiempo aliviar significativamente el sufrimiento humano de una enfermedad común es muy convincente. Pero hay una razón más profunda por la cual la linaza puede funcionar tan bien. Nuestros cuerpos evolucionaron conjuntamente con ciertos alimentos durante cientos de miles de años. Ciertos alimentos contienen fitocompuestos de los que nuestros cuerpos se han vuelto dependientes para la autorregulación y la homeostasis. Es posible que las ligninas sean de vital importancia, tan esenciales como las vitaminas para mantener una salud óptima. Obviamente, la BPH no es causada por la falta de cirugía o productos químicos sintéticos, pero podría ser cierto decir que la BPH es causada por la falta de una dieta ideal que incluiría alimentos ricos en lignina como la linaza. Clary, por lo tanto, la linaza se podría considerar parte de un enfoque de resolución de causa raíz de BPH, en lugar de considerarlo simplemente como una herramienta paliativa de manejo de enfermedades como la mayoría de los enfoques dentro del arsenal convencional. También informamos recientemente sobre un estudio que encontró, en el primer estudio de este tipo, que la semilla de sésamo contiene una densidad tan alta, si no más alta, de lignanos que de linaza. Finalmente, la BPH cae dentro de la categoría de una condición que involucra el crecimiento anormal del mismo tejido epitelial que emerge dentro del cáncer. Como se ha descubierto que la linaza previene e incluso retrasa el crecimiento de epitelios cancerosos, como el cáncer de mama, es muy probable que el consumo de semillas de lino también sea la mejor póliza de seguro para prevenir el desarrollo del cáncer de próstata.